Un saludo para todos. Vamos a revisar en esta ocasión este importante tema como son los hipoglucemiantes orales. Recordemos entonces que a la fecha existen varios grupos farmacológicos de acuerdo a la función que cumplen y al sitio en el cual desempeñan esta. Es por eso que tenemos entonces los secretagogos de insulina, los sensibilizadores a la insulina, los inhibidores de la alfa-glucosidasa. También tenemos los análogos o agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 y tenemos también los inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa. Es por esto que se cumplen objetivos terapéuticos diferentes, que van a contar con una potencia antidiabética diferente o alguno similar, que el efecto sobre el peso del paciente no va a ser igual en todos y que algunos incluso tienen un factor protector a nivel cardiovascular. Todos estos medicamentos ejercen su función, unos a nivel pancreático y otros a nivel extrapancreático. Como vamos a ver aquí en esta gráfica, en donde vemos que algunos actúan a nivel gástrico, otros a nivel intestinal, otros ejercen su función a nivel hepático, otros en el páncreas y otros a nivel periférico en los músculos. Por eso entonces dan lugar a los grupos que hemos mencionado anteriormente, que los vamos a repasar mencionando como los principales medicamentos que componen cada uno de ellos. Tenemos los secretagogos, del cual hacen parte las sulfonilúreas, las meglitinidas, los AGLP1, que habíamos visto, que son los análogos o agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, y también los inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa. Dentro de los medicamentos que reducen la absorción intestinal están las biguanidas y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Si vemos los que aumentan el uso de la glucosa y sensibilidad de insulina en tejidos periféricos, tenemos nuevamente las biguanidas y las glitazonas. Si vamos a repasar los que aumentan la saciedad gástrica, tendríamos que hablar de los análogos de la milina y, para terminar, los medicamentos que bloquean la reabsorción de glucosa en el túbulo renal a nivel proximal están los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Teniendo esto claro, entonces miremos el objetivo terapéutico y nos vamos a dar cuenta que principalmente con la medición de una hemoglobina glicada que nos va a dar como una ventana de los últimos 3 meses del paciente, cómo ha sido su control metabólico, podemos tener como una meta tenerla por debajo de 7. Pero es importante diferenciarla de qué tipo de paciente se trata y si tiene o no una insuficiencia renal crónica y cómo está la filtración glomerular, la tasa de depuración de creatinina de estos pacientes. Entonces, podemos tener pacientes frágiles en los que si la depuración está por encima de 45, el objetivo de la glicada es tenerla por debajo de 7. Y si está por debajo de 45, tenerla por debajo de 7.5. Fíjense que somos un poquito más laxos con el manejo de estos pacientes frágiles. Si el paciente es no frágil y tenemos una filtración mayor a 45, el objetivo es tener una glicada por debajo de 6.5 y si está por debajo de 45, la glicada debería estar por debajo de 7. Entonces, teniendo esto claro, empecemos a repasar en esta primera parte los grupos farmacológicos que hemos mencionado. Empecemos con las sulfonilúreas. Son unos secretagogos. Todos estos medicamentos de primera generación fueron reemplazados por los de segunda, dentro de los cuales la glibenclamida y la glimepirida son los más mencionados, los más relevantes, los que más escuchamos en el día a día. Estos medicamentos, como su nombre lo dicen, son secretagogos y actúan sobre la célula beta pancreática, estimulando la secreción de insulina en respuesta tanto a la glucosa como a otros secretagogos como son los aminoácidos. Aumentan la sensibilidad tisular a la insulina, disminuyendo así los niveles de hemoglobina glicada y algunas de ellas provocan en el paciente aumento de peso y no tienen protección a nivel cardiovascular. Continuando con este grupo farmacológico, miramos que la hipoglucemia
Es el efecto secundario más frecuente, aunque es menos común con los medicamentos de acción corta como la gliclazida o la glipizida. Es más frecuente que ocurra entonces la hipoglucemia después de ejercicio, dosis elevadas del medicamento, sulfonilúreas de larga acción, pacientes malnutridos o intoxicados a alcohólicos, en los pacientes con falla renal crónica, falla cardíaca o alteraciones gastrointestinales. Otros efectos adversos que se mencionan con este grupo de medicamentos son las náuseas, las reacciones cutáneas o un aumento en el nivel de transaminasas. Las sulfonilúreas no se pueden eliminar mediante hemodiálisis por la fuerte unión que ellas presentan a la albúmina. Es importante anotar que el uso concomitante de ellas con medicamentos, ejemplo, beta bloqueadores, warfarina, ácido acetil salicílico, gemfibrosilo, sulfas y tiazidas, aumentan los valores plasmáticos y por ende aumentarán el riesgo de una hipoglucemia. Y la glibenclamida, miren esto que tan interesante, a diferencia de las otras, se metaboliza en el hígado a metabolitos activos. Estos conservan esa acción hipoglucemiante y se eliminan por la orina, pero si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, se pueden acumular y pueden producir hipoglucemias mucho más graves y de una duración más prolongada. Pasemos a un segundo grupo farmacológico que son las biguanidas. Son sensibilizadores de insulina. La más mencionada es la metformina, es la más conocida, la más usada, es el antidiabético, el hipoglucemiante oral recomendado de primera elección en todas las guías que se mencionan en los últimos 5 años. Estas biguanidas suprimen la gluconeogénesis al inhibir la enzima que permite la participación del glicerol en este proceso. Disminuye la conversión del lactato a piruvato y no va a permitir que participe entonces del proceso de gluconeogénesis. Esto va a llevar a que se produzca un exceso a nivel plasmático tanto de lactato como de glicerol. Las biguanidas a nivel hepático, la activación de la proteína AMP quinasa va a suprimir la gluconeogénesis y va a disminuir la síntesis de ácidos grasos y colesterol. A nivel muscular, va a mejorar la captación de insulina y glucosa mediante la estimulación de receptores. Tiene un efecto intestinal más limitado, disminuyendo principalmente la absorción de glucosa. Obvio que va a tener resultados positivos en la reducción de la hemoglobina glicada y este sí tiene beneficio protector cardiovascular. Las biguanidas tienen efecto protector cardiovascular en varios aspectos, como por ejemplo modificando los lípidos, disminuye los triglicéridos, disminuye levemente el colesterol LDL y aumenta el colesterol protector cardiovascular que es el HDL. Son de eliminación renal y se han descrito efectos adversos como las náuseas, el vómito, la diarrea, la acidosis láctica e incluso hipovitaminosis B12. Un tercer grupo, también secretagogo, pero no muy utilizado en la práctica diaria, son las meglitinidas. La repaglinida y la netaglinida son dos claros ejemplos de este grupo farmacológico. Estimulan la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, reducen la hemoglobina glicada, aumentan de peso en el paciente y se desconoce si tiene o no algún beneficio protector a nivel cardiovascular. Puede provocar hipoglucemia, no tan severa como las sulfonilureas. El metabolismo de estas meglitinidas es hepático y tiene eliminación renal del 10%. Tiene una semivida corta y requieren una dosificación entonces mucho más frecuente en las 24 horas. Se debe ajustar a la función renal del paciente. Dentro del grupo de fármacos hipoglucemiantes orales también tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Ellos cumplen una función al inhibir la absorción. Resulta que bloquean una enzima del epitelio intestinal
que se encarga de la hidrólisis de la glucosa, disminuyendo así la absorción intestinal de glucosa sin inducir riesgo de hipoglucemias. Un buen ejemplo de este grupo farmacológico es la carbosa, que viene en tabletas de 50 miligramos. Tiene efectos leves en la hemoglobina glicada, también en el peso corporal del paciente y en el riesgo cardiovascular. Necesita también varias dosis al día y pueden producir como efectos secundarios diarrea y flatulencias. Su uso está limitado en pacientes con insuficiencia renal. Dentro de los medicamentos análogos de la amilina tenemos la pramlintida, que es una hormona sintetizada y almacenada en la célula beta pancreática, que se va a secretar junto con la insulina. Este medicamento regula los niveles de glucosa postprandial, como enlenteciendo el vaciado gástrico, promoviendo la saciedad en el paciente y disminuyendo el aumento de glucagón postprandial. Los efectos secundarios son principalmente gastrointestinales y tienen una eficacia moderada al disminuir la hemoglobina glicada. Su uso está aprobado en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 que estén en tratamiento con insulina. Otro grupo farmacológico son los inhibidores de la dipeptidil-dipeptidasa. También es otro secretagogo. Es importante entonces mencionar que existen unas hormonas que se conocen con el nombre de incretinas. Las incretinas son entonces hormonas secretadas por el intestino en respuesta a la ingesta de alimento y que van a generar un aumento en la secreción de insulina por la célula beta del páncreas. Las dos incretinas que más se han estudiado a la fecha son el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido inhibitorio gástrico. Entonces resulta que la proteína inhibidora de la dipeptidil-dipeptidasa es una enzima que degrada las incretinas. Los inhibidores de la dipeptidil-dipeptidasa o gliptinas van a inhibir esta enzima aumentando los niveles de incretinas y con ello se va a aumentar la insulinemia y se reduce la glucemia tanto en ayunas como a nivel o en el estado postprandial. La sitagliptina fue aprobado su uso desde el 2006 y otros ejemplos de estos inhibidores de la dipeptidil-dipeptidasa son la linagliptina y la vildagliptina. Reducen la hemoglobina glicada y tienen riesgo bajo de hipoglucemia. Actualmente se suelen utilizar como fármacos o medicamentos de tercer o cuarto nivel o escalón de tratamiento y no modifican sustancialmente el peso del paciente. Tienen un efecto neutro sobre el factor protector cardiovascular. Los efectos secundarios son raros, algunos como el angioedema o la falla cardíaca, pero sí se ha documentado en muchos pacientes la presencia o la producción de pancreatitis. Se debe ajustar a la función renal. Y para terminar esta primera parte, tenemos los agonistas del receptor GLP-1, los análogos o agonistas del péptido similar al glucagón. Resulta que la proteína GLP-1 es otra incretina intestinal que aumenta la secreción pancreática de insulina en respuesta a la ingesta, enlentece el vaciamiento gástrico y reduce el apetito. Como esta proteína se degrada en minutos, ¿cuál es la idea? Pues producir un efecto mucho más prolongado de su efecto. Y entonces los esfuerzos terapéuticos se han concentrado en que se inhiba esa degradación y en activar su receptor con agonistas específicos. Entonces los agonistas o análogos del receptor son de administración subcutánea, ¿sí?, con la excepción de la semaglutida, que también tiene presentación oral. Se clasifican en los de vida media corta y administración diaria, y los de vida media larga y administración semanal. Reducen la hemoglobina glicada, rara vez producen hipoglucemia y bajan de peso.
Espero que esto haya quedado claro y nos vemos en la segunda parte.